ahora quiero compartirles lo de, bueno, recuerdan que la vez pasada estuvimos hablando de la importancia de ser místicos y profetas y decíamos que era un llamamiento no solamente para unos cuantos, sino que es un llamamiento para todas y todos los que somos bautizados. Entonces hay que desarrollar ese llamamiento y tenemos pues un poquito como para ir descubriendo qué es la mística y qué es la profecía, en qué consiste, que hoy es más necesaria, hoy más que nunca. Entonces, pues traemos a Madre Luisita. Viéndola a ella, pues nos puede ayudar mucho para decir, por ahí, es por ahí, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a reflexionar en esto. Yo ya les había dicho que lo que vamos a estar aquí reflexionando es de una memoria, así le dicen en España, que es una tesis de una maestría que hice que va pues en la línea de valores humanos y de la mística precisamente. Entonces la quise hacer sobre Madre Luisita y creo que nos aporta mucho en nuestro caminar, ¿verdad? Déjenme aquí admitir a alguien que está. Bien. Entonces, no me quiere avanzar. Ya. Entonces, queremos ver a la Sagrada Escritura, pasar así, basta darle una miradita y ahí nos vamos a dar cuenta de que siempre Dios va a sacar a hombres y mujeres del pueblo, los va a llevar al desierto, pues los va a acompañar en su redención, ¿no? Los va a ir reconstruyendo y los va a llevar a un encuentro con ellos mismos. O sea, no es algo sencillo. Va en la línea de que hay que caminar en este sentido en el proceso de transformación en Cristo. Entonces, cuando Él nos llama, ustedes ya le dijeron, sí, aquí están, ¿verdad? Es porque quiere formarnos, quiere redimirnos, quiere reconstruirnos. ¿Y qué va a hacer si nos dejamos? Miren qué bonito. Nos va a enamorar, nos va a hablar al corazón y Él tiene muchas formas diferentes de hablar. Muchas formas. Y pues finalmente cuando ya nos tiene bien preparaditos, entonces nos envía a una misión concreta. ¿Y a dónde nos va a enviar? Pues al lugar de donde nos saca, simbólicamente. O sea, no es que haremos cosas extraordinarias, sino que con ese cuidado de Dios para nosotros, que va formando en nuestro corazón, ya nos alista y nos envía para que hablemos de pues estas maravillas que hace Dios con nosotros. Y fíjense que si abrimos un poquito los sentidos, nos vamos a dar cuenta de que estamos rodeados de místicos y de profetas. Son esas personas que nos invitan a soñar y que vibramos con un mundo más justo, un mundo más fraterno y que, pues por supuesto que el impulso de ellos es ese gran amor que reciben del amigo. Nosotros desde siempre sabemos que Dios es amor, ¿no es cierto? Dios es amor, lo sabemos. Entonces, en ese dinamismo, cuando vamos experimentando ese amor, el Señor nos fortalece y entonces nos va a ayudar a ser creadores en la historia. Nos va a llevar por caminos que no nos imaginamos, ¿verdad? Y que a lo mejor antes de conocerlo nos parecía imposible transitar. Era así como, oh, yo por allá, ni cuándo. Pero cuando Él nos está ya formando y sentimos la certeza de que Él va con nosotros, entonces, pues ya podemos aún en esas calamidades que no quisiéramos transitar,
podemos hablar de las maravillas del reino. Y podemos decir que no vamos solos, que Dios camina con nosotros y por eso nos ponemos en camino. Entonces, son esos místicos, esos profetas que nos invitan a soñar. Y cuando vamos encontrándonos con ellos, sobre todo que nos llevan al Señor, porque el místico es que va descubriendo los misterios del Señor, se dejan como llevar de la mano al misterio y a la vez tienen la capacidad de llevar a los otros, conducirlos hacia el misterio. Por eso, místicos y mistagogos. No se les olvide, son palabras que aparentemente serán nuevas, pero nos van a nutrir mucho, van a nutrir nuestra vida en Dios. Entonces, fíjense lo que dice el padre, que se llama igual que el artista Alejandro Fernández. Dice, pues ayúdenos a leer, es que están aquí. Es verdad. La vida entera. La vida entera, en todos sus rincones y avenidas, calles y plazas, está llena de místicos y profetas. Yo creo que todo hombre alberga en su corazón, aunque no siempre esté cincelado, un místico y un profeta. Por desgracia, en las iglesias hay más cristianos que místicos y hay más bautizados que profetas. Hay muchos místicos y profetas a nuestro lado. Yo descubrí en mi infancia al primer místico y profeta en mi madre. Qué bonito, ¿verdad? O sea, quiere decir que todas las personas que nos acompañan en la experiencia de Dios ya tienen una experiencia y entonces ya se están convirtiendo en mistagogos. Pero igual, siempre el místico y el profeta están en formación, en una continua formación, porque no podemos llegar a asimilar plenamente el misterio, es hasta que lo curamos. Pero sí el Señor nos va dando a conocer sus misterios y quién es Él a través de esos místicos y profetas. Qué bueno que tú y yo lo fuéramos, porque hoy más que nunca se necesitan en el mundo. Entonces, hay que descubrir que los místicos y profetas, ¿verdad?, don y misión a desarrollar. Tenemos ese don. Tú puedes ser místico, tú puedes ser profeta y puedes desarrollar ese ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Por favor, ¿lo pueden apagar? Creo que es Carmen. Ya, gracias. Entonces, decimos que ser místicos y profetas ¿Hay alguien más? es un don y una misión a desarrollar. No te vayas a tumbar, les digo a Leti que esté aquí para que podamos ir acomodando esto. Entonces, sabemos. Si quiere ya minuto y ya nos concentramos, ¿verdad? Bueno, decíamos que desde el bautismo se nos va a urgir, y eso lo sabemos, a ser reyes, a ser profetas, a ser sacerdotes. Desde el principio, ¿no es cierto? Desde que recibimos el bautismo. Por eso es un don y es una misión, o sea, es un regalo, pero me está preparando para ir a anunciar este mensaje a todos los rincones de la tierra. Y está ya implícita, a ti y a mí nos toca desarrollarlo. Vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir desarrollando esto. En todo ser humano, aunque no tenga nuestra misma fe, lleva en su corazón el anhelo de lo trascendente, ¿no es cierto? Quiere hacerlo palpable en lo ordinario de la vida. Y por eso siempre tenemos sed de Dios, porque, bueno, Dios es tan cercano y tan maravilloso que se abaja a nosotros. Entonces hace su amistad así como estamos. Diría San Juan de la Cruz que es como aquella salvajita y salvajito que
están en el cerro, pero que cuando ya se disponen a, pues a dejarse transformar por el Señor está muy feliz, porque ya se está imaginando cómo va a llegar a ser, ¿no? En el desposorio. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, si tenemos ese deseo, el deseo hay que irlo haciendo palpable en lo ordinario de la vida, que en sí es ir descubriendo cómo pasa Dios en las buenas y en las malas. En las malas es en donde más nos atoramos, ¿a poco no? Queremos buscar culpables, queremos saber quién tiene la culpa de que yo me sienta así, todo lo que ya sabemos que nos enredamos. Cuando entendemos ese proceso, nos disponemos para que Dios pues haga su obra en nosotros. Nos disponemos y por supuesto que a la vez el Señor nos ayuda. A ver si alguna de ustedes que está en línea quiere leer lo que dice Ciro García. Se dice que todos llevamos un místico dentro, un místico y un profeta, que encarna las necesidades y deseos más profundos, que busca el sentido de la vida, que aspira a un futuro de cambio y de novedad y a la realización utópica final. ¿Quiénes no soñamos? O sea, aunque nos veamos como nos veamos, porque si estamos aquí es que nos falta mucho llegar a transformarnos y tener la talla de Cristo Jesús. Pero a mí se me hace que el Señor ha sido tan grande con nosotros que nos regala el don de la esperanza, esta virtud teologal que sostiene nuestra vida, que nos hace resilientes y que siempre nos ayuda a tener la mirada en Él. Entonces se hace más fácil el camino. Pero vibramos con nuestros sueños, ¿sí? Y sabemos que algún día nos vamos a encontrar cara a cara con Él. Y entonces ya no vamos a tener tanto miedo a morirnos. Porque sí da miedo, ¿verdad? Bueno, el cristianismo es una mística. No es una ética, no es un código de valores, porque a veces caemos en la tentación de juzgar desde ahí, ¿no? Tú hiciste eso, págatelas, mereces el castigo. No, la mística no es un código moral, y creo que a veces estamos confundidos con la moral. Claro que viene como consecuencia una moral, pero una moral que, no sé, que está llena de misericordia, porque así es Dios con nosotros. Entonces, la mística del seguimiento de Jesús y de la configuración bautismal con Él, eso es, o sea, Él amorosamente nos lleva. Y claro, yo sí digo que los signos de donde estamos, pues es nuestro propio pecado y todo lo que nos falta por llegar. Pero ¿quién nos sostiene? Es la misericordia de Dios, que entiende en dónde estamos, pero eso sí, tenemos que dar los pasos que Él nos pone a dar, no los que nosotros nos ponemos, porque a veces nosotros somos desde ese código moral muy duros, ¿sí? Entonces, entender esta dinámica de la mística, pues entonces, pues los demás dicen, ¿dónde vive Jesús, verdad? Quiero saber, quiero. Si no, los otros pues nos mandan, no sé hasta dónde, cuando somos muy moralistas y muy queriendo que los otros pues marchen súper bien. Entonces, somos hijas e hijos de Dios. Estamos llamados a vivir esta fuerte experiencia de Dios. Y entonces, ¿qué necesitas o qué necesitamos nosotros? Es estar abiertos a vivir esta experiencia de sus grandes misterios. O sea, si cambiáramos nuestros falsos pensamientos en los pensamientos del Evangelio, otra cosa sería. Si yo me descubro por los malos pensamientos de juicios de tal, lo que me separa de Dios, entonces rectifiquemos la intención y entonces nos vamos a sentir abrazados y abrazadas de la misericordia de Dios en esta experiencia. Entonces quiere decir que es una tarea. Sí es un don, pero es una tarea. ¿Qué quieres pensar? ¿Qué quieres vivir? ¿Qué quieres decidir? ¿Sí tenemos claro?
Es tus decisiones y lo que tú eliges, no lo que los otros eligen o hacen. Eres tú en esa dinámica que entiendes cómo es Dios contigo para que entiendas cómo es Dios con el otro y puedas acompañarlo y llevarlo de la mano de una forma mistagógica que pueda saborear lo que es Dios para nosotros. Y yo insisto en esto porque nuestro carisma es eso. ¿Cómo vivir la misericordia? ¿Cómo vivir la providencia? ¿Cómo vivir la bondad? Entonces eso se va ejercitando, pero quien nos va a dar el regalo pues es Él. No es que nosotras y nosotros lo vamos a alcanzar por nuestras propias fuerzas. Vamos bien. Es algo más que nos pone de pie y que sí nos ayuda a hablar como quien tiene autoridad, porque estamos hablando en nombre de Jesús, no propios. ¿Sí? Si hay algún comentario o alguna pregunta, entonces nuestro carisma pretende formar a esos místicos y profetas en el corazón de Jesús, porque es el corazón de Jesús que arde de amor por la humanidad. Entonces yo necesito, y así, estar reclinada en su pecho como San Juan, para entender esto. Y entonces me pone en camino desde mí misma, de lo que soy, y sueño con parecerme a Jesús algún día. Y que me enseña a amar, porque muchas veces no amo, pues no sabemos amar en plenitud como Él ama. Vamos a aprender. ¿Sí? Entonces, los profetas, los místicos y profetas, es místico porque nadie podemos ser si no somos místicos, imposible que seamos profetas. Seremos falsos profetas, eso sí, ¿verdad? Entonces, los místicos y profetas son personas que están bien encarnadas en la historia, bien encarnadas, saben lo que está sucediendo, están despiertos ante todo lo que sucede, ante todo lo que acontece a su alrededor, y están preparados, fíjese, no para lo que yo quiero, porque lo que yo quiero muchas veces es enojarme con aquellos que mataron, con aquellos que destruir, ¿verdad? Humanamente se quiere eso. Entonces el místico y profeta es sensible para descubrir lo que Dios está llevando adelante en esas realidades. Escuchan a Dios, escuchan su llamado y van. Pues eso no quiere decir que en el camino no haya equivocaciones, ¿verdad? Pero es como el anhelo y el deseo de querer llegar a... Sí, queremos parecer a Jesús. Entonces, siempre ante un envío que lo hace el Señor, por supuesto es Dios quien hace esos envíos. Cuando formamos parte de algún grupo, de alguna congregación, pues se manifiesta a través de una organización que es tan grande que nuestros superiores nos envían. Porque si no, pues, ¿qué sería? ¿Verdad? Entonces se va manifestando ese envío. Entonces, ante un envío viene el compartir de cómo mira las situaciones, Señor, no de cómo yo la miro. ¿Cómo mira Dios esa situación? Puesto que le presta su mirada, el místico tiene la mirada del Señor, porque está ya en esa sintonía con Él. Le presta su mirada, ¿para qué? Pues para que vaya y despierte a la gente y vaya y anuncie en su nombre. Lo que dice San Pablo en su primera lectura. Exacto. Y bellísimo. Pensando. Sí. Y bien bonito, y lo afianzó. Y nosotros hacemos como Cristo, no como nosotros. Que nos va a ir en feria, como en feria. Sí. Porque decir ese anuncio, pues, cuestiona las realidades de muerte, tanto que hay en uno, porque cuando uno va orando, pues discute sus propias realidades de muerte, con la buena noticia de que Él te sostiene con su misericordia. Y Él es el que está haciendo la tarea para transfigurarte, ¿eh?
tú te dispones, yo me dispongo. ¿Ok? Entonces, siempre la noticia va en la línea de dar buenas noticias al pueblo que sufre. Seremos profetas de buenas noticias. Se convierten esas buenas noticias a veces en malas noticias para los que no quieren cambiar, para los que se sienten aprobados. Por eso es muy importante el discernimiento, porque nos podemos confundir, ¿sí? Entonces, das buenas noticias, el camino de la liberación. Das elementos para que haya solidaridad, para que haya justicia, para que haya respeto a toda la creación y al ser humano, y reconocimiento de que todo lo que existe viene de Dios. Entonces, yo digo que el místico y el profeta actúan con toda honestidad, en medio de lo que son, en medio de sus equivocaciones. Cuando el místico se equivoca, yo tengo la certeza de que el Señor sale al quite a remediar eso, porque pues son las buenas intenciones de la. Ya cuando son malas intenciones y todo, pues ya nada que hay que hacer ahí, ¿verdad? Entonces, respeto. Entonces, lo primordial, todo lo que existe viene de Dios. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, aquí en esto de la línea de dar buenas noticias, ¿no? Y esto que a veces dar buenas noticias causa dolor en otros, pero es ahí donde entra esa misericordia, donde los místicos ven con misericordia a la otra persona que no está tomando las cosas como a lo mejor nosotros lo estamos viendo, ¿no? Sí, pero cuando hay, por ejemplo, serias persecuciones, como están viviendo, como vivió Oscar Romero, etcétera, hay personas más allá de lo que puede suceder pues en una vida ordinaria. Es como las personas que no pueden entender y que matan a sus profetas. Es a las que yo me refiero. Y bueno, pues Dios fue siempre misericordioso y llamó y tendió lazos de amor y todo, pero pues hubo gente que ya no entendió y lo llevaron a la cruz. Por eso yo digo que es muy importante el discernimiento. O también puede ser que a mí me estén diciendo algo y que yo no lo vea. Y que yo no lo vea. Pero entonces, si tú eres un místico y profeta, me vas a ayudar para que lo veas. Pero si yo no dispongo mi corazón, por más tierna que fui contigo, o tú fuiste conmigo, no lo voy a ver, porque me anclé en ese dolor que me causó, pues es darme cuenta de algo. Y yo sí creo que el conocimiento duele, ¿verdad? El conocimiento personal duele. Por eso es que San Juan de la Cruz dirá que cuando estamos opacando el entendimiento con todas estas cuestiones de dolor, de enojo, de todas estas pasiones, no podemos discernir bien porque estamos a oscuras, no vemos claramente. Y pues ahí se necesita mucha oración. Bueno, cuando a uno le toca no ver, porque a veces es muy duro que te estén diciendo y que tú no lo veas, pues disponerte, Señor, ábreme los ojos. Pero si te abre los ojos, te va a ayudar a ver lo que es tu parte. Y eso vas a trabajar. Y lo otro, con mucho amor, lo vas a regresar. Es que el crecimiento es bien difícil. Y el discernimiento, el saber descubrir. Por eso fue la oración y estar. Por eso qué bueno que nos concediera llegar a ser místicos y profetas. Creo que sería más fácil, ¿verdad? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, entonces, cuando las personas caen a la cuenta de que Dios está presente en todas las realidades y en todos los lugares, se acoge la realidad como está. Y con amor colabora en los procesos de humanización de la humanidad. ¿Ven? O sea, como que tiene la paciencia histórica del Señor. Va caminando y pues va haciendo el bien en lo que tiene, en lo que le toca y en lo que el Señor le va impulsando a decir. El místico y profeta, como le sucedió a Teresa de Jesús, tienen tanta claridad de lo que Dios quiere que no se doblan hasta que no hacen lo que Dios les está diciendo. Por eso es el discernimiento.
Y claro que uno puede discernir, porque a veces ve cuándo es el bien y cuándo es el mal, ¿verdad? Cuando me estoy anclando en lo que decíamos anteriormente, en juicios de moral, cuando estoy, o sea, uno tiene que formar la conciencia para saber darle pues sí, a lo que está pasando. Y lo que estaba pensando en ajá, un apellido raro, pero ella estuvo en la Segunda Guerra Mundial, y en medio de eso y en medio de las calamidades, lo que hizo fue acoger la realidad y hacer lo bueno que ella podía hacer, ¿no? Porque ella dijo, pues aquí en medio de todo esto, todos se están quejando de la guerra, pero nadie hace nada para ayudar a Dios. Y ella supo que lo que le correspondía era eso, ayudar a Dios. Sí, una gran mujer, por cierto, sí. Súper resiliente, pero gracias, yo creo que fue una mística, ¿verdad? Ok. Entonces, cuando hablamos de místicos, como les decía anteriormente, no podemos pensarlos sin la profecía. Porque las personas, al encontrarse con Jesús, no se quedan quietas. Inmediatamente vibran con los intereses de Jesús. Es imposible que se queden indiferentes. Yo digo como ustedes. Yo digo que se encontraron con Jesús porque están aquí, que quieren conocer más y quieren saber más. Así es Jesús. No te deja quieto, no te deja. Siempre va a estar con... Sí. Y cuando hay uno... Yo digo que cuando nos queremos sentar, no sé cómo lo hacen. Bueno, en el corazón de Jesús, bueno, ahí ya viene también nuestra espiritualidad, ¿verdad? El corazón de Jesús siempre está latiendo en el amor, ¿verdad? Y ya dijimos, por la creación entera, por los hermanos, y siempre va a estar viendo por los marginados, humillados, abandonados. Y uno puede decir que son los pobres, pero hay muchos ricos que se sienten marginados. Entonces, ¿cómo detectar para dar esa buena noticia de que Dios vive, no? Entonces, ahí está Jesús. Su corazón está latiendo por todos los hermanos y hermanas, ¿verdad? Y todos ellos que corren graves riesgos ahora, ¿verdad? Hasta el de perder la propia vida, por verlos con hambre, por verlos con hambre, me distraje, por verlos con hambre y sin una vivienda digna, o les falta trabajo, o les obligan a emigrar a otros países en donde sufren verdaderas persecuciones. Entonces, ¿cómo estar ahí atentos, verdad? Atentos. A veces están cercanos en los grupos que atendemos, gente con crisis que no pueden ver a Dios, ¿qué tal? ¿Cómo impulsar? O sea, que es en lo cotidiano de la vida. Y por eso el Señor siempre va a compartir a sus amigos ese clamor. Por eso se van a convertir en profetas. Y como hemos dicho, ahí en su corazón, ahí en el seno de la Trinidad, es importante estar ahí para saber lo que hay que profetizar. Porque si no nos confundimos, ¿verdad? Este viene enojado porque mató a tantos, porque tal, y ya vienen las guerras, etc. ¿Cómo Dios está haciendo ahí? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Cómo está liberando? Y si es siempre misericordia, pues siempre va a ser con la misericordia. Así es que urge que nuestra iglesia esté formada por místicos y profetas. Ajá. Eso es muy importante. Si yo me decido a caminar en este aspecto, entonces sí voy a poder acompañar y por mi medio van a surgir otros profetas, otros místicos como ese grano de mostaza. Y sí, es para cuestionarnos, o sea, ¿cómo hacerle?
pues es muy libre, que haga lo que quiera, ya está grande. ¿Cómo ser un anuncio para que esas personas volteen a ver a Dios? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, para enfrentar los retos y desafíos que surgen en la realización del envío recibido, no es fácil, hay que estar muy cercanas al corazón de Jesús. Madre Luisita decía, a todas las cito para que estemos en el corazón de Jesús, porque muy sabia, sabía que el amor de Jesús es el que nos iba a formar. Entonces, totalmente cautivados de su amor. De lo contrario, ¿verdad?, lo que se realice va a ser quizá una realización por el bien de la humanidad, pero donde los protagonistas pues seremos nosotros, ¿verdad? Porque vamos a dejar de lado al dueño de la vida. Este es el plus, o no sé cómo decirle. Si es cierto que hacemos cosas de asistencia a los demás, les ayudamos, pero aquí nosotros lo hacemos en nombre de Dios, en nombre de Jesús. Y por eso al hacerlo así pienso, sí, pero también cuando el mundo no lo toma en cuenta, cuando no nos importa, porque sabemos que lo estamos haciendo por Jesús. Exacto. Y Él nos sostiene. Sí, ya la semillita va quedando. Tendrá que ir quedando porque Él es el que hace que crezca la semilla. No somos nosotros. Miren, la experiencia de Madre Luisita nos anima a estar mucho tiempo a los pies del Señor. Vean lo que dice en sus apuntes espirituales. Si alguien quiere leer desde También procuré. ¿Quién quiere leerlo? Ya está. Tania. Tania, adelante, Tania. También procuré estar junto a nuestro Señor como la Magdalena, cuando lo recibía en su casa, que se ocupaba de oírlo. Yo le decía que Él me hablara. Hice una meditación del deseo de la perfección, el primer medio de que debe valerse la religiosa para llegar a la perfección y hacer toda de Dios. Es el deseo de la misma perfección. ¿O quién me dará alas de paloma para volar hacia ti, Dios mío? Qué bonita la visita, ¿no? Pero me lo puedes explicar más. Sí. Yo como que no le entendí. Sí, aquí va. Estar a los pies del Señor como la Magdalena, eso lo tenemos ahí claro, ¿verdad? Y que se ocupaba de oírlo, solo de oírlo. Y su meditación fue la perfección. ¿Cuál perfección? El mismo. ¿Verdad? Dice, el primer medio de que debe valerse para llegar a la perfección y hacer toda de Dios es el deseo de la misma perfección. Aquí lo puse con minúsculas, pero va con mayúsculas. Es pues asemejarse a Jesús. El deseo de ser como. Y pues está tan imaginándose que ya quiere tener alas de paloma para estar con él. Qué bonito. Pero es la perfección, no el perfeccionismo. Es una perfección que, como lo que dice Jesús, sean perfectos, como mi Padre y yo somos perfectos. Una niña me comentó algo muy acorde a esto, y que decía, es que es un amor libre, no un amor tóxico. No, porque le decía del amor de la perfección, me decía. Y le dije, sí, así es el amor, ¿no? Claro. La perfección es el amor, el amar. Por eso dice ser toda de Dios. O sea, llegar a la perfección es el ideal que todos tenemos, que va a ser la transformación en Cristo Jesús. Estamos llamados, desde el bautismo recibimos ese regalo, que podemos llegar a tener la talla y la medida de Cristo Jesús, porque Él nos está acompañando en eso. Y aquí pues Madre Luisita le pide en todo su corazón y quiero ser toda de Él, porque por eso adquiere la misma perfección.
Entonces ya me vas a regalar de tu perfección, por así decirlo. Bien. Entonces, los místicos expresan de una forma muy creativa su experiencia. Van a utilizar siempre símbolos porque la experiencia de Dios es muy difícil transmitirla. Estamos hablando de lo trascendente. Sí. ¿Cómo puedes decir la experiencia de Dios si, empezando porque a Dios no lo puedes tocar? Empezando porque los misterios son tan altos, aunque volé tan alto, que no los puedes alcanzar, ¿verdad? Pero para entusiasmarnos, los místicos nos dan símbolos, para que vayamos entendiendo cómo va siendo este proceso. Y, pues sí, no hay nada que pueda decir eso. Se puede asemejar. Teresa habló de las moradas, San Juan de la Cruz de este cántico espiritual, de la llama, etcétera, etcétera. Tienen muchos símbolos para transmitirnos esa experiencia. Estaba pensando en los poemas también, aunque es muy del mundo, pero cuando un enamorado le dice a su enamorada, quisiera bajarte el sol, la luna y las estrellas, ¿no? O sea, como la canción. Sí. Pero es eso, es hablar del amor con símbolos. Porque no se puede expresar. Entonces ahí está. Para Madre Luisita, pues ella quería y sentía, ¿verdad? Madre Luisita sentía como que todo su ser iba hacia Dios. Y por eso dice que quería que le nacieran alas para así poder llegar al amado y así permanecer siempre junto con él. Los místicos ya tienen esa relación tan íntima con el Señor que ya no pueden dudar de qué quieren. Y por supuesto que desde ahí ven su propia miseria, todo lo que les falta, pero saben que cuentan con Él. Entonces, tener la experiencia del misterio va a ensanchar el corazón. Salen de sí para hacer presente el amor que perciben por doquier. Aquí podríamos decir, pero ¿cómo? Bueno, nosotros meditamos todos los días los misterios del rosario, celebramos las fiestas cuando es la resurrección, cuando es el nacimiento. Hablamos de esos misterios, sí, hablamos de esos misterios. Pero fíjense, cuando Jesús dice que Él revela sus misterios, que Él revela todo lo que ya sabe a sus amigos, se trata de esto. No solo de un conocimiento que está aquí en la cabeza, que ya lo sabemos, y sí, pues pues ya hasta lo sabemos de memoria. Es un conocimiento que baja al corazón y que te hace que veas de todo diferente lo mismo que estabas viendo desde ese misterio. Es algo que ya no es algo sabido, es algo que conoces por la mente. Es algo que ya lo entiendes con el corazón y que te ensancha el corazón. No sé yo cómo explicarlo, pero pues eso es. La mística va en esa línea. Va en esa línea que cuando estás con el amigo, te revela esos misterios y ensancha tu corazón, te lleva más allá. Yo digo que por eso los profetas y los mártires pues dan la vida, porque ya saben de qué se trata y no les importa. Entonces, hay que saber que la mística y la profecía son camino de purificación y de humanización. No es algo que se te va a dar con una varita mágica. Tienes que estar dispuesto a pasar por grandes purificaciones. La muerte del egoísmo no es fácil. No es fácil. Así estaba yo pensando en un ejemplo lo voy a decir porque ella me dijo que podía decirlo. Estábamos una vez haciendo oración y entonces había una persona que decía, no, es que yo me enojé con mi marido, pero yo no lo voy a perdonar porque estoy muy enojada con él. Y empezamos así comenzó la oración. Entramos a la oración y después nos comentó, ay, no, me sentí tan amada
tan querida por el Señor que le dije, ¿cómo puedo pagarte esto? Y me dijo, pues ve a amar a tu esposo, ¿no? Y entonces esa persona enojada con su marido cambió y llevó ese amor a donde tenía que llevarlo, ¿no? Es un poco lo que nos dijo. Sí, porque te va cambiando la forma de ver la vida. Pero sí, no quiere decir que te lo va a dar de la noche a la mañana. Quiere decir que ya entras en ese proceso de crecimiento en Dios, que es todo un proceso de vida espiritual. Y es muy hermoso cuando tú te decides a llevarlo, a dejarte acompañar, etcétera. Porque uno solo no puede, se cae. ¿De acuerdo? Entonces, parece que pudiera ser fácil el camino de los testigos, de los místicos y profetas. Basta mirar a Jesús y a este crucificado. Y sí es cierto que cuando uno trae muchas cosas y quiere ir a quejar con Jesús, lo ve crucificado y ya mejor se queda uno calladito, ¿verdad? Y puede poner uno a los pies de Jesús lo que estemos viviendo. Claro que ojalá que sea por el reino, ¿verdad? Y no por nuestros egoísmos. Y entonces, así es como nos damos cuenta que no es fácil emprender esta tarea. Por eso, por temor a la cruz, los cristianos en algunos sectores se han instalado. Adelante, Tania. Bueno, y unido a esto era lo que, mencionaba, ¿no? Para cumplir como con toda esa misión de místico, de profeta, y tener, decía, así lo comentabas, Mari, que no se va a dar de la noche a la mañana, pero comparto esta parte de Dios necesita nuestra voluntad, nuestra disposición, para que pueda, ahora sí, ¿no?, formarnos en estos místicos, en estos profetas, y podamos tener ese amplio panorama de experimentar su amor como Él lo necesita, a través a lo mejor de la cruz, a lo mejor de cada situación en la que vamos atravesando. Y igualmente Leti lo compartía en ese ejemplo, ¿no?, del matrimonio, que es difícil, y en ocasiones para cada uno de nosotros que vamos atravesando situaciones, pues cada una, ¿no?, en específico, pero disponernos, ¿no?, en esa situación a la voluntad de Dios. A veces, igualmente lo comentabas con anterioridad, esa parte en la que necesitamos discernir, porque humanamente nos dejamos a veces llevar por lo que sentimos, por a veces el coraje, el enojo, y no dejamos actuar a Dios. Sí, definitivamente, por ahí va. Y Dios es tan grande, como decíamos también, ¿no?, que se pone a nuestro nivel y ahí va con nosotros bien contento. Y con su misericordia, pero sí diciendo, sigue, ¿verdad? Muchas gracias, Tania. Sí, Carmen. Bueno, pues referente a esto y lo que decía esta Leti, pues sí es a veces muy movido eso de los matrimonios. Y bueno, a mí apenas me hacían una pregunta precisamente hace 8 días. Yo ya tengo 31 años con mi esposo de casada. Gracias a Dios, porque es gracias a Dios, porque yo creo que cuando uno se agarra de Dios, todo se puede, ¿no? Él sabe, yo siempre he dicho, los tiempos de Dios son perfectos y Él no se equivoca. Sé que a veces es muy difícil y dice uno, ya quiero soltar la toalla, ya quiero esto, ¿no? Pero cuando se pone uno en manos de Dios, todo se puede, ¿no? Y todo va marchando de acuerdo a como Dios lo tiene para uno. Cuando dice uno, hágase su voluntad, y luego yo quiero hacer las cosas a mi voluntad, ¿no? Entonces ya no estamos dejándonos de decir hágase su voluntad. A veces lo que queremos hacer es nuestra voluntad y no la que Dios nos dice, ¿no?
Y yo creo que hay un tope en donde Dios te dice, yo al menos en mi vida, yo creo que yo he visto muchas veces a la mano de Dios y estoy muy agradecida con Él. Y cada que hablo de eso me da hasta ganas de llorar, porque saber que Dios es tan misericordioso, tan bueno, y mucha gente se queja y que no creen en Dios, pues es porque no lo ven. O sea, yo digo, pues es porque tú no lo ves, porque no lo sientes, porque no crees en Dios. Pero cuando uno se deja en Dios, está ahí Dios, Él está ahí, y Él siempre nos habla de muchas maneras. Y nada más que, como decía yo, a veces decimos, hágase tu voluntad, y no, quiero hacer mi voluntad. Y cuando me conviene, hago tu voluntad, y cuando no, pues hago mi voluntad. Y pues Dios no es así. Dios, le digo que yo a lo largo de mi vida estoy agradecida con Él, y a veces me siento hasta en deuda, porque luego le digo, ay Diosito, nada más esto, y digo, ay, ya estoy diciendo hasta fea con Él, va a decir esta señora, y ahí vino otra vez a imponerme, pues ¿qué le pasa? Pero yo digo, y luego hasta me río, digo, ay, ya está, me ha de conocer Diosito, viene esta mujer otra vez, ¿ahora qué quedará? Y pues así pasa, madre. Gracias. Sí, no. Gracias, Carmelita. Pues yo digo que eso es lo bonito, cómo Dios va pasando en las situaciones que vamos viviendo definitivamente. Y entonces, ahí es, también cuando yo les comentaba, llega a tu corazón y te hace cambiar la mirada. Y la mirada te la va convirtiendo en una mirada más amorosa, que perdona, que ama, etc. Pues muchas gracias. Miren, ya se hizo la hora. Yo no sé si aquí lo dejamos y para dentro de 15 días continuamos viendo este tema. ¿Quieren que le avancemos otro poquito? ¿Cómo se sienten? Yo no tengo problema, le avanzamos, madre. Un poquito. Porque Le avanzamos. No sé las demás, yo de mi parte no tengo problema. También yo, si quiero yo tampoco avanzar. puedo avanzar, yo también puedo avanzar. Ok, entonces vamos a robarnos unos minutitos para ver. Porque Yo también. Ok. Sin problema. Vamos a terminar este y ya cuando encontremos otra, lo dejamos ahí. Entonces, Hermana, nada más una pregunta. ¿Es cada 15 días el curso? sí, cada 15 días. Ah, ok. Gracias, perdón. Sí. Muy bien. Y bueno, sí, es curso, ¿verdad? Sí. Sí, queremos compartir el carisma para ir viendo si ¿Cómo queremos... no va a ser curso si nos está entregando su tesis de amiga madre? Bueno, Claro que sí. anda, pues. Muy bien. Entonces, los grandes santos se han fortalecido entendiendo el gran misterio que encierra el poner junto a la cruz de Jesús las noches, los sufrimientos, las persecuciones que se puedan pasar, ¿verdad?, con el afán de llevar adelante los sueños de Dios. A mí se me hace como muy rico pensar en San Juan de la Cruz. Cuando está hablando del cántico, hace la aclaración, dice, yo voy a hablar de las noches. Yo no estoy hablando de las noches que se pasan por el egoísmo, de las noches que están así, como afuera del castillo, diría Santa Teresa, ¿no? Yo no. Esos quieren vivir así porque su decisión es no estar con Dios y estar. Entonces, pues ¿cómo se la pasarán? Porque como no van con Cristo, pues no puede sostenerlos con su yugo suave. Bueno, ya me estoy poniendo de mi cosecha, pero él hace la aclaración. Yo hablo del proceso del cántico con las personas que se decidan, sean como sean, pecadoras, como estén. A esas me refiero. Entonces aquí, por eso decimos que sean sufrimientos, que sean persecuciones pasadas por llevar adelante el reino, o porque estás en un proceso de crecimiento, acompañada por el Señor, que hace más ligero todo. No tienes la cruz porque lo estás siguiendo, no. La cruz la tienes porque en este mundo, diría el padre Checa, es un espacio temporal de la vida
del que nadie nos escapamos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la cruz, el misterio de la cruz es porque Él, tú has decidido ser acompañado, acompañada por Él, y entonces Él, su presencia, su ayuda, hace más ligera tu carga. Los que no quieren saber nada con Él y todo, pues allá están, sufriendo inútilmente, diría un padre que nos daba de novicias clase, ahí andan cacheteando el pavimento por su gusto, ¿verdad? Entonces, es ir entendiendo estos misterios que nos van poniendo de pie. Venga lo que venga, suceda lo que suceda. Bien nos duramos en el camino, pero eso te va a dar una paz, una seguridad, ¿verdad? Y vas a poder llevar todas las cosas al pie de Jesús. Entonces de eso se trata. Por eso son fortalecidos los santos y por eso nos pueden transmitir su experiencia. Miren lo que dice Madre Luisita. ¿Quién quiere leerlo? Puede ser de aquí o puede ser de aquí. Yo lo leo. Adelante. Gracias a Dios hice retiro pasando lo más del día, Dios y yo. La meditación fue Jesús ante los jueces. Imaginé ver a Cristo arrastrado por las calles de Jerusalén en medio de los soldados. Pediré pues al Señor la gracia de penetrar la sabiduría de esta locura y la santidad de este escándalo, a fin de venerar y amar este gran misterio y de estar siempre pronta a pasar injurias, ignominias, desprecios, si el Señor así lo permite. ¿Ve? O sea, ya tienen otra mirada. Los místicos ya van descubriendo otra cosa. Acompañó a Jesús, inmediatamente sabe qué pasa. Eso es una locura para el mundo. Sí, la santidad está loca, decía, ¿verdad? Pero quiero venerar este misterio y quiero venerarlo con mi propia vida. Aquí ya ella con esta experiencia nos está diciendo de qué se trata el misterio. Es cuando decíamos, cambia la vida, o sea, cambia el misterio. Jesús está ahí, pero yo, ¿qué con eso, verdad? Y a mí, ¿qué con eso? Es la dinámica, pues. Y es una gracia, como dice Madre Luisita, porque Sí. a la primera, pues como que decimos, no, lo que decía usted es una lectura para el hombre. Y ella, pues, muy a propósito. Sí, entonces, por eso es necesario, y Jesús, que sabio, cómo nos insistió en el Evangelio que estuviéramos alertas, que estuviéramos vigilantes. Y bueno, necesitamos caminar con los amigos y amigas fuertes de Dios. ¿Para qué? Pues para acompañarnos en estos procesos de humanización, de divinización. Que nos podamos ayudar en los discernimientos, pero con esta dinámica, yo no sé cómo explicarla, de un querer crecer, de un querer dejarme ayudar y de un querer ayudar. ¿Sí? Entonces, en estos espacios donde los amigos fuertes de Dios comparten, pueden innovar espacios. Claro, amigos fuertes de Dios se van a sentir acogidos. Somos de barro, yo no les digo, ay, qué bueno que el Señor pidió a los pecadores, ¿sí? Respetados, sanados, vendados, no para sí mismos, no para sí mismos. Ese es el gran peligro, el gran riesgo que nos atora, porque es todo mime, conmigo me hicieron mamá. Si no es que queremos reforzarnos en la entrega y en la práctica. A mí me encanta esto porque pues, si el Señor nos da la gracia de entenderlo, nos va a poner en camino. Y qué necesario este acompañarse, ¿no? También para ver la vida de los santos y cómo lo superaron y cómo hermanos que estamos aquí de carne y hueso podemos salir adelante ante ciertas situaciones. Eso nos ayuda mucho. Y bueno, yo digo que
Bueno, en psicología dice que el victimismo es tremendo, ¿verdad? Porque acaba con las energías de todos los que están a su alrededor. Y el místico, el liberador. ¿Sí? O sea, reconoce lo que está sucediendo, lo que está pasando, se pone en camino, ayuda, aunque esté toda herida, ayuda con su actitud, con lo que sea, con lo que esté a su alcance. Y entonces se hace realidad el reino. Porque cuando decimos que hay que caminar juntos como hermanos, pues es esto, no es que vamos cantando alegremente, es que nos topamos con muchas cosas y hay que tendernos la mano. Para Madre Luisita no fue fácil emprender la obra que el Señor le pedía. Lo importante es que continuó sin desfallecer, al igual que Teresa, pues su tenacidad en la búsqueda la llevó a abrirse caminos aún a costa de muchos sufrimientos. Ya si después tenemos la oportunidad de estudiar la historia, pues nos vamos a dar cuenta de todo lo que pasó para que este carisma Por lo que estuviera. estoy entendiendo, Madre Luisita nos escribe su reflexión, o sea, la reflexión que tuvo en su oración, y en base a esa reflexión nos explica qué entendió y qué comprendió de Jesús. Yo la leí desde que nos enseña como mística y perfecta, ¿verdad? Entonces, no solamente es lo que ella escribió, porque son muy breves sus apuntes, sino que una general, la Madre Beatricita, tuvo a bien a que todas las hermanas que la conocieron se reunieran y dieran su testimonio con una guía que tenía. Entonces, esos testimonios son una gran, para nosotros es un gran tesoro, porque ella no escribió mucho, escribió cartas y escribió poquitos. Esto que podemos oler que era una mujer mística por lo que dice, ¿verdad? Y por lo que dicen las hermanas también. Entonces ese es el regalo que para el carisma nuestro tenemos. Miren, ahí lo que plasma Madre Luisita es sus apuntes espirituales. ¿Quién quiere leer esto? Dice Madre Luisita plasma su experiencia en sus apuntes espirituales. Cuanto más un alma se sacrifica a Dios, tanto más Dios se le descubre y manifiesta. Las penas y sufrimientos dependen de esta vida, y es ganancia grande cuando se saben aprovechar. También dependen de la naturaleza, es decir, de sí misma, y de las criaturas. Amemos pues la cruz. Tal ha sido la pasión de los grandes santos. O sea, es confirmar pues lo que decíamos. Y bueno, yo lo digo pues en base a lo que profundicé también, de lo que dice ella. Entonces, está convencida de que los sufrimientos y todo lo que ahí están dependen de esta vida, que era lo que decíamos, ¿no? Pues amemos la cruz. ¿Qué estamos esperando? Porque eso nos va a liberar. Por eso también Jesús decía, vengan a mí y mi yugo es suave. Si lo dejamos, ofrecemos esos sufrimientos, esas penas, a nosotros nos van a ser más ligeras. Y así va a ser mejor para nosotros. Es decir, que los sufrimientos y penas son de esta vida. Sí. Con la actitud con la que salgamos adelante, pues es esto del acompañamiento de Jesús con nosotros. Ahí está, esa es la clave. ¿Cómo vives esa actitud? Por eso yo les decía que tenemos muchas creencias falsas que nos meten zancadilla en el camino. Pues, si no, metemos zancadilla a nosotros. Pero cuando dejamos que el Señor nos vaya formando y cambiar nuestras falsas creencias a las creencias del Evangelio, entonces descubriremos que sí es cierto lo que dice Jesús. Porque nos decidimos a vivir. Por eso se dice, no devuelvas mal por mal, sino es mal, bien, siempre actuar bien, amor, aunque te hagan lo que te hagan, tú siempre da amor y da bien. Diría San Juan de la Cruz, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Entonces,
Se ha visto en todos los tiempos la persecución de los testigos, de los místicos, de los profetas. Siempre han incomodado, porque ellos son los que confrontan la vida, cuando el modo de vivir es mediocre y acomodado. Con su ejemplo, ayudan a ver la pequeñez y pecado y a despertar ante tantas realidades de muerte que sufre nuestro mundo. ¿Cómo la gente se va a quedar tranquila? Entonces, es necesario una dosis muy alta de humildad para entrar en el camino de conversión y ser testigos vivos en el anuncio de la buena nueva. Yo creo que el mundo nos ha hecho muy narcisistas, ¿verdad? Muy narcisistas, muy perfeccionistas. Entonces, pues ahí no entra la humildad, entra la soberbia, ¿verdad? Entonces es necesario ver cada una de nosotras cómo ha entrado ese pensamiento en nuestro corazón para mejor dejar entrar al Señor y que nos regale la humildad. Dice Madre Luisita y también el Padre María Eugenio que las humillaciones son las amargas medicinas para caminar en humildad. Y pues es de las que más se alejan, ¿no? Yo igual lo digo por mí. Entonces, ¿cómo entender y cómo rectificar intenciones? No estamos hablando de esas humillaciones que quitan la dignidad humana, ¿verdad? Estamos hablando de la cotidianidad de la vida, de que la herida del otro me hirió a mí, de todas esas cosas que nos pueden pasar, porque tampoco Dios quiere, o sea, tenemos falsos conceptos de la humildad, porque la humildad es la verdad, ¿no? Todo lo que nos lleva a la verdad y apostamos por eso, de eso estamos hablando, de esa humildad, no de la otra que nos despersonalizamos nosotras mismas o nos victimizamos nosotros mismos por lo que acontece alrededor. Es algo más que nos significa. Entonces, por eso la humildad, para entrar en el camino de conversión y ser testimonios vivos en el anuncio de la buena nueva, en una actitud de solidaridad, de respeto, acogida, comunión, que era lo que decías, pues está la misericordia, claro. Pero si uno le da eso, pero si los otros a grandes escalas prefieren matarnos, pues que le vamos cancelado todo lo acogida y comunión, uniéndose a los testigos y no cayendo en la tentación de perseguirlos, porque a veces perseguimos a los testigos. Como nos incomoda, a veces sin querer que los matamos, los desacreditamos, ¿verdad? Por eso pues nuestra oración y entender lo que pasa, lo que sucede, para verlo con sus ojos. En todo este proceso de persecución hacia los testigos, ellos la viven como una ayuda para continuar en el proceso de purificación. No la ven como una amenaza, la toman como una purificación porque quieren encontrarse con Dios y quieren crecer en su amistad. Las crisis, las dificultades, las noches que pasan los místicos y profetas resultan ser muy favorables, porque saben que el Señor trabaja con esmero, ¿verdad?, para convertirles en una perla preciosa. Y saben y tienen la certeza de que los va acercando a la vivencia plena de ser hijos e hijas de Dios. Pero no dudan de él. Es todo un proceso, ¿no, madre? Porque yo cuando leía a Teresa, y Teresa decía que amaba a sus enemigos porque justamente le ayudaban a crecer, yo decía, ¿y cómo es eso? No, yo me enojaba, ¿no? Pero, bueno, pues sí, hasta me pongo roja, pero es que fue un proceso. El Señor va revelando este misterio, ¿verdad? Es un misterio que revela, es el de la cruz, es el misterio. Y cuando dice que el que quiera seguirme, cargue su cruz, es este sentido. Este sentido, no es otro. Y claro, pues por anunciar el reino vivirás la misma situación. Pero por eso se necesita discernimiento y acompañamiento espiritual, porque podemos irnos del otro lado
y caer y dejar que no nos dignifiquen, sino tirarnos al suelo. Y no se trata de eso. Y tirar a los que Y no pueda tirar a llevar. los otros, claro. Sí, es todo lo que dignifica. Yo digo que todo lo bueno y todo lo que dignifica a mi hermano o a mi hermana. Eso es lo que nos va disponiendo, porque, como digo aquí, pues, él cultiva la fe. Uno se dispone. Dice Madre Luisita en sus apuntes que te afliges de ser tratado como lo fueron los santos, como lo fue María, eso es en la carta, como lo fue Jesús, el divino modelo. O creo que sí son sus apuntes. Te afliges de que la providencia emplee el hierro y el martillo para pulimentar tu alma y convertirla en piedra preciosa, digna de entrar en la construcción de la celestial Jerusalén. Esta Luisita, acá sigue. Sufre, pues, espera, ruega y aguarda. Si es sus apuntes. Diré a menudo estas palabras. Quiero, Dios mío, lo que vos queráis. Me entrego a vuestra voluntad. Señor, solo una cosa deseo, y es que me des resignación y valor. En la consolación exclamaré: cuán agradables son vuestros tabernáculos, oh Dios de las virtudes. Y en la aflicción repetiré: Dios mío, ¿por qué me habéis desamparado? Pero siempre conmigo. Y entonces ahí nos está diciendo justo que es un proceso, ¿no? Sí. Que a veces no podemos aceptarlo tan fácilmente. Exacto. Pues ya hay que dejarlo aquí. Aquí va a entrar. Pues bueno, yo creo que sí, aquí lo dejamos. Esto que falta, que son unas pocas diapositivas, con esto terminamos e iniciamos. Ahora sí la infancia de Madre Luisita. Leída desde cómo fue alcanzando ella es ser mística y profeta. Y tú y yo nos vamos a dar cuenta que tú también has caminado en eso. Le vas a poner nombre a lo que tú has vivido. Y vas a poder incluso trabajar tu propia historia desde esa mirada, cómo Dios ha caminado contigo y cómo Dios te ha redimido. Y cómo, no es tarde, te ayudará ahora a ponerle un nuevo nombre a lo que viviste, ¿verdad? Con mayor valentía y con mayor, no sé, interés. Pues muy bien, aquí ya lo dejamos ahora. Sí. Sí, ya les terminamos la